Hola, hola. Hola, ¿qué tal mi gente? Ay, ya estamos live, ya estamos conectados, ya estamos en vivo. Un domingo más de nuestro espacio de Teatro La Vieja Guardia. Estas 2 semanas que estuve fuera, que no estuvimos conectaditos con nuestras conversas y con nuestro programa, de verdad que los extrañé mucho, así que estoy bien feliz y bien contenta por estar nuevamente con ustedes. Yo sé que por ahí se van a ir conectando poco a poco. Estuve un poco ausente porque recientemente pues tuve la oportunidad de celebrar mi cumpleaños y también se juntó mi cumpleaños con una puesta en escena que estuvimos presentando, Yerma de Lorca, así que estoy bien feliz, bien contenta por esos 2 domingos que no estuve conectada, pero que seguía haciendo arte, seguimos conectados con el teatro y con tantas cosas maravillosas que se pueden hacer, que la gente puede disfrutar de lo que uno hace, así que estoy bien feliz, bien contenta por esos 2 domingos, pero definitivamente tenía que volver otra vez, teníamos que conectarnos nuevamente en nuestro espacio y con cada invitado que tenemos la oportunidad de traer aquí a Teatro La Vieja Guardia. Así que ya los estoy viendo que se están conectando. Wow, o sea, ustedes son una maravilla. Ustedes, mira, son flash. Así que estoy bien, bien feliz. Por eso les digo siempre mi cantaleta, mi cantaleta de todos los domingos, que usted se la tiene que saber de memoria, pero yo como quiera se las digo, pues tú sabes, por protocolo. Compartir este live es sumamente importante porque es la dinámica que nos regalan las redes sociales para que este mensaje, que esta conversa, toda esta dinámica que se va a dar esta noche con nuestro invitado, pues se riegue y pueda llegar a muchas personas. Así que ya usted sabe que es importante compartir, darle like o no. Toda la dinámica de las redes sociales, que ya ustedes son expertos en eso. Así que, habiendo dicho eso, voy a compartir con cada uno de ustedes la frase de la noche. Y ustedes saben que yo soy fanática de compartir frases con ustedes, así que hoy no es la excepción. Y es la siguiente. Vamos a buscarla por aquí, vamos a ver. Y dice así: el secreto del actor es ser uno mismo. Me gustó mucho esta frase. Me parece que es muy acertada y estoy 100% de acuerdo con esta frase. Así que por eso la quería compartir con ustedes. Como siempre les digo, busquen este tipo de frases, busquen este tipo de artistas que hacen tantas cosas maravillosas dentro de las artes, dentro del teatro, dentro de la música, dentro de tantas cosas y que aportan a nuestra historia. Así que les invito a que busquen nombres. Google nos da esa oportunidad de poder hacer tantas cosas maravillosas y poder aprovechar esta herramienta que tenemos en nuestra mano. Así que nada, ya no voy a hablar más, ya no voy a quedarme solita, porque como yo siempre digo, usted no viene a ver mi cara, porque usted tiene que estar ya cansado de mí. Así que voy a añadir a nuestra conversa a nuestro invitado de la noche de hoy para que así podamos platicar y podamos iniciar esta noche maravillosa. Así que aquí está, llegó nuestro invitado. Buenas noches, Willy. Buenas noches, Rudy. ¿Cómo tú estás? Estoy bien feliz, estoy bien contenta de poder tenerte en mi espacio, de que hayas aceptado ser parte de Teatro La Vieja Guardia. Así que mi agradecimiento para ti, de verdad que me pone muy feliz, muy contenta y me pompea porque yo sé que esta noche tenemos mucho que platicar. Pues muchas gracias. El que está bien contento soy yo, porque fíjate que estuvimos tratando de ajustar la fecha, buscar el momento apropiado hasta que se dio. Te tengo que felicitar por dos razones. Por el cumpleaños, siempre es bueno cumplir años, ¿verdad? Y segundo, porque cumpliste años y estuviste, como quien dice, celebrándolo, haciendo una de las cosas que por lo que he conversado contigo es de las que más te apasiona, que es hacer arte, en este caso teatro. Así que pudiste combinar ese momento tan feliz de seguir en este mundo batallando, ¿verdad? Que eso es la vida, con una pasión que te acompaña y que yo sé que te da muchas satisfacciones. Así que felicidades por partida doble. No, de verdad que te lo agradezco y estoy 100% de acuerdo con lo que mencionas. Yo
literalmente celebré mi cumpleaños en ensayo de esta hora, porque pues las fechas estaban sumamente cercanas, así que de verdad que fue la primera vez que celebré mi cumpleaños con una producción, o sea, dentro de una producción teatral, así que fue una experiencia, fue un momento bien extraño porque nunca había pasado, pero a la misma vez lo disfruté, lo gocé y yo creo que, como bien tú dices, hacer las dos cosas, disfrutar un momento tan importante como lo es un cumpleaños y hacer algo que te apasiona y te gusta, yo creo que uno lo disfruta más, yo creo que se goza, Pues así fíjate, que si tú supieras que en mi caso me ha ocurrido en sin número de veces que estoy en el proceso de ensayos e inclusive me ha tocado tener funciones el día exacto de mi cumpleaños y es una celebración pues doble que se agiganta, ¿verdad? Así que te entiendo perfectamente. sí, no, esas son las cosas maravillosas que nos regala lo que es el teatro y qué bonito poder que se coincida con una fecha tan importante como lo es cumplir año, que eso es un privilegio cumplir año en este tiempo. Así que de verdad que sí, definitivamente fue un cumpleaños bien inolvidable para mi vida este año, así que yo estoy bien agradecida. Pero volviendo a ti, te agradezco nuevamente que hayas podido estar en este espacio y por la paciencia también, porque como bien tú dijiste, la fecha, uno a veces en este mundo, uno a veces se vuelve loco con las fechas y con el tiempo y con todo, pero estamos aquí, eso es lo importante, y Eso es lo podemos importante. conversar y podemos coincidir, eso es lo más importante. Así que a mí me gustaría iniciar esta conversa de una de las maneras que más a mí me encanta, a mí me fascina iniciar estas conversas de la manera en como lo voy a iniciar contigo, porque eh, he tenido la oportunidad de tener un sinnúmero de artistas y cada artista tiene una respuesta diferente a esta pregunta. Y eso es lo más que a mí me encanta, porque demuestra primero que cada ser humano es un mundo aparte, es un cerebro Uh -huh, aparte, uh es -huh. una historia aparte, aunque podamos coincidir dentro del teatro, cada uno tiene una historia diferente. Eh, y eso es lo más que a mí me encanta, del poder preguntarte lo siguiente. Y te lo voy a decir ya, te lo voy a tirar. Describe en tus propias palabras, ya sea una oración, una palabra como tú quieras, este es el momento tuyo. ¿Qué significa para ti el teatro en tu vida? Mira, significa el conectarme con lo que, lo que nació conmigo y poco a poco fui descubriendo. Pasa mucho esto que tenemos talentos de diferentes tipos, ¿verdad? Y de diferentes formas. Y muchas veces, y lamentablemente, esos talentos se diluyen, no los reconocemos, a veces los reconocemos, pero no los perseguimos, a veces por el miedo, por el, la flojera, por así decirlo, no le damos continuidad a algo que nos palpita adentro, que nos hace a veces desvelarnos, que lo tenemos constantemente ahí y a veces queremos como que apartarlo. Yo en mi caso, desde niño, pues descubrí que me gustaba expresarme eh, delante de un público, que en ese caso eran mis compañeritos de escuela, mis familiares que estaban cautivos, no tenían otro remedio que escucharme, ¿verdad? Y el teatro para mí es eso, a través de todo lo que él puede abarcar, el teatro, en todas sus formas, yo como individuo aportar lo que nació conmigo para tratar de transmitir ese mensaje que X o Y pieza pueda tener. Eso es para mí. Y la importancia que tiene eso para mí es que en el proceso yo aprendo mucho. He aprendido cantidad de cosas a través del teatro. Tal vez eso es lo que más me motiva, el continuar, porque nunca es aburrido, siempre se le encuentran diferentes esquinas
cosas que creías que entendías, te das cuenta que con una pieza en particular o con una dirección en particular o con unos compañeros en particular, cuando se juntan todas esas energías y voluntades, entonces descubres cosas nuevas. Y esa es la maravilla que tiene, que siempre es diferente, siempre es retante, y por eso es que te digo que eso es lo que significa para mí, el descubrirme a mí mismo. Me parece interesante dos cositas que mencionas para describir lo que es el teatro y que me parece hermoso. Y estoy 100% de acuerdo contigo con lo último que mencionaste, que es el poder, que el teatro te dé la oportunidad de aprender, de que esa fuente no se detenga, que sea algo continuo, que sea algo que no es como yo digo, porque lleves 30 años, 40 años, 50 años de trayectoria, lo sepas todo, sino que sea un momento en que a pesar de la trayectoria que puedas tener, sigas aprendiendo y el teatro siga aportando a tu vida. Yo creo que eso es, estoy 100% de acuerdo contigo, porque yo creo que todos los que hemos pasado por este mundo del teatro, yo creo que lo vivimos, así que estoy de acuerdo contigo. Pero hay una cosa que mencionaste al principio, y es el hecho de describir el teatro como algo que nació contigo. Y es algo que me gustaría mencionar esto porque yo he platicado en otras ocasiones con otros invitados y yo tengo una teoría. Yo tengo una manera de ver el teatro y encontrarte con el teatro por dos versos. Tal, el versus 1 y el versus 2, te voy a explicar. Yo soy Vamos de a las ver. que creo que o tú te encuentras con el teatro o el teatro te encuentra a ti. Uh-huh. O sea, yo soy de las que creo eso, que dependiendo de la historia que uno tenga dentro de las artes, pues estás en un bando o en el otro. En tu caso, entonces, el hecho de que digas que es algo que nació contigo, ¿cómo entonces tú lo ves? ¿Como algo que tú encontraste el teatro o el teatro te encontró a ti desde siempre? Pues mira, yo te diría que en mi caso, y estoy seguro que en muchos otros casos, ocurren ambas cosas. Yo encuentro al teatro, o sea, encuentro al teatro porque de niño, desde muy niño, me gustaba, digamos, cuando ya tenía conciencia de lo que era ver a un artista, pues me gustaba imitar al artista. Casi todos los que imitaba eran cantantes, por ejemplo, ¿verdad? O de los materiales de los textos escolares, sobre todo cuando era literatura, cuando era poesía, me gustaba mucho eh, decirlo o recitar en voz alta. Me gustaba eso. Yo creo que eso, yo mismo, sin saberlo, sin tener ningún tipo de conocimiento, me fui entrenando para tratar de tener una buena dicción. Y cuando yo te podría señalar el momento en que el teatro me encontró a mí, fue cuando vi la primera pieza teatral de niño, que fue La Muela del Rey Farfán. Esa experiencia me marcó grandemente porque pude sentir en vivo toda la energía que esos actores que estaban sobre el escenario me estaban transmitiendo. No veía a los actores, sino veía a unos personajes recreando una historia y fue, pues, la palabra sería fascinante, alucinante en ese momento para mí como niño. Y siempre lo menciono porque fue una anécdota graciosa. Ahora yo lo veo de esta perspectiva, que yo siempre me distinguí por ser un niño bien disciplinado. Eh, sí, lo era, ¿verdad? Y entonces yo en la pieza había un duende y la producción que estaba viendo utilizaron una trampa en el escenario y el duende salía del suelo, ¿verdad? Y eso a mí, como dirían ustedes, me voló la cabeza. Y yo, mientras estaba viendo la pieza, yo me quedé, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sale? ¿De dónde sale? Y yo
me le escapé a la maestra al final de la representación porque yo quería ver por dónde era que salía el duende. Y hablé con uno de los que estaba de la producción para que hasta que lo hice que me mostrara por dónde que había salido el duendecito. Y entonces eso, por eso te digo que ahí fue cuando yo me di cuenta que el teatro me encontró y me atrapó. Y entonces yo dije que quería seguir explorando y acercándome a ese mundo que me parecía bello, interesante y después descubrí que es muy difícil también. Cuando uno se encuentra con el teatro, verlo desde afuera es fascinante y es hermoso, pero cuando te adentras tú dices, wow, esta es la realidad y sigue siendo hermoso, pero ahí te das cuenta de otras cosas que desde afuera uno no sabe, que uno Eso es no así, descubre, pero es un mundo de adentrarte mucho es como... trabajo, de mucha disciplina y momentos literal y simbólicamente puede ser de sudor y sangre, vamos, de sudor y sangre. Sudor porque hay que trabajar duro, son muchas horas, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, la adrenalina, sangre de manera conceptual porque uno lo da todo, ¿no? O sea, uno vacía toda esa energía, todo ese caudal de emociones, ¿verdad? Es como si tú abrieras un corte y dejaras fluir ese fluido vital para que esa comunicación se dé. Pero me río porque muchas veces, y te das cuenta cuando termina la función, también es de sangre literal, porque con lo corre y tira y cambia y sube y trepa, como uno podría decir que se desbarata uno físicamente dándose cantazos y dándose cortaduras y cuando tú vienes a ver al final y llegas a tu cámara y dices, pero con qué yo estaba luchando? ¿Con qué monstruo estuve yo luchando esta noche? ¿Te das cuenta? No, definitivamente es verdad, uno termina con curita, no sé, poniéndote medicamentos, sí, pasa literal, en lo literal, a mí Sí, por sí, lo menos sí. en lo personal, a mí me ha pasado que en funciones que hago, en lo último ayer el maestro, mira, esto está calientito y nadie lo sabe, pero Ajá, disfruté viene, el tíralo al medio, proceso, disfruté tíralo. el momento, pero yo terminé con curita, o sea, terminé tapándome porque es verdad, uno se adentra y cuando uno sale y te das cuenta es como que, espérate, ¿en serio? O sea, sí, es totalmente cierto, pero yo creo que esa es la magia de lo que es el teatro y como yo digo, el dar el todo por el todo, darlo todo en escena. Y yo creo que eso es, por lo menos en lo personal, una de las cosas que más a mí en experiencia me han dicho que el darlo todo en escena es esencial, o sea, y es hermoso. Así que estoy 100% de acuerdo contigo. Mencionando de lo que nos estás platicando, que es parte obviamente de tu historia, pero a mí me gustaría adentrarnos más de lleno porque nos has platicado de esa primera experiencia que tuviste, ese primer clic con el teatro, pero tu historia dentro del teatro, el tomar esa decisión de dedicarte a hacer arte. ¿Cómo fue en tu vida? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso, una vez descubrí, ¿verdad?, que tenía ese talento. Tengo que reconocer siempre que pues, recibí el apoyo completo de mis padres, que vieron con buenos ojos el que yo empezara a explorar todas esas actividades, básicamente en el ámbito escolar, ¿verdad? Y de la iglesia también, ¿verdad? Siempre se hacen sus programitas, como uno dice, pastorales en la iglesia. En este caso mío, yo pues practico la religión católica participaba en alguna cosa que tuviera que ver con drama en la iglesia, pero esencialmente en la escuela. Lo auspiciaban porque vieron también que a pesar de que tomaba tiempo, energía, yo tenía la disciplina para
cumplir con eso, aparte de las tareas escolares, sin que lo otro se afectara. Y eso era bien importante, ¿verdad? Y por el contrario, ahora yo en retrospectiva podría decir que el entrar en ese tipo de actividad de teatro, de actuación y todo lo que implica, es como una suerte de deporte, es como el niño que le gusta el baloncesto, que le gusta el béisbol, que le gusta la esgrima, que le gusta el pisticampo, porque estás entonces ejercitando el músculo intelectual, el músculo físico simultáneamente. Un área te activa y y promueve que se despierten unas capacidades en un lado y la otra también hace lo propio en el otro lado. O sea que son complementos una cosa de la otra. Y obviamente todos los que practicamos como actores, ¿verdad? Sabemos que tú tienes que tener una condición física aceptable. O sea, en cierto sentido podríamos decir que está saludable para tu poder ejercitar y ejercer como actor, porque demanda mucha energía. Eh, pero entonces, volviendo a la raíz de tu pregunta, eh, fue un proceso de decisión cuando vi que me gustaba y lo podía hacer. Claro, el momento decisivo fue cuando tenía que terminar, cuando terminé la escuela superior y tenía que ir a la universidad. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a estudiar? El corazón, por así decirlo, me decía que fuera a estudiar drama, pero por otro lado, yo soy, aunque mucha gente no lo piensa, muy pragmático y en cierta medida cerebral para ciertas cosas y decidí estudiar otra carrera, estudié ingeniería y porque sabía que eso me iba a ayudar para entonces yo poder hacer la carrera de arte, de actuación, con un poquito más de libertad, aunque estuve haciendo las dos cosas paralelamente. O sea, mientras estudiaba ingeniería, también estuve estudiando teatro, se fueron juntando hasta que finalmente pude darle prioridad a una sobre la otra. Un tiempo una dominó y después la otra, los últimos, qué sé yo, 20, 25 años la que ha dominado. Tal vez eso te explica cómo llegué hasta ahí. Pero fue la decisión de no irme directamente a drama. Por ejemplo, fue pensada, calibrada. No me arrepiento porque yo sabía que no, que eventualmente yo iba a llegar a donde quería en esa otra capacidad que yo quería desarrollar. Y eso es importante. Muchas veces hay gente que se desanima porque no puede hacer una cosa en este momento y digamos que se ve obligado a hacer otra, pero se olvida de lo que quería inicialmente y no hay por qué hacerlo. Es cuestión de darle prioridad a una cosa ahora porque la realidad es esa y luego llegar el momento justo para hacer lo otro. No hay por qué abandonarlo, sino mantenerlo en tu cerebro latente y vivo. Eso es lo más importante. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que no eres la primera persona con la cual hablo que toma esa decisión. Y yo creo que también yo lo veo de una manera que no sé si lo veas igual que yo, pero muchas veces el tener como estos dos mundos de profesiones que a lo mejor se puede ver como son diversos, pueden ser uno, un arte o una profesión puede aportar a la otra y viceversa, o sea, que también no es el hecho como tú bien dices, de soltar una y olvidarte, sino acoplarla a lo que uno está haciendo en el momento y en algún momento, valga la redundancia, pues eso va a llegar a tu vida y fue en tu caso que me parece hermoso en tomar estas decisiones, pero también tener como prioridad, siempre tener como prioridad las artes. Pues eso definitivamente para mí es un claro ejemplo de la pasión y el amor que uno le tiene a lo que uno hace obviamente tú eres ese claro ejemplo
y maravilloso que es de lo que los jóvenes necesitamos para poder escuchar y poder muchas veces imitar esas decisiones y poder seguir haciendo lo que nos apasiona y nos gusta, porque muchas veces como que pensamos que no sé, en diferentes historias de las personas, no sé, hay gente que piensa que a lo mejor uno no puede vivir del arte o uno se va a morir de hambre, pasan muchas cosas, surgen muchas cosas. Pero tomar esas decisiones me parece hermoso, me parece interesante también. Y no solamente el que puedas tener estos dos bandos de profesión, sino que también dentro, que eso es algo que me gustaría que habláramos también, dentro de las artes como tal. Estábamos hablando fuera de cámara, antes de conectarnos, que dentro de las artes se pueden hacer muchas cosas. No solamente está este mundo de la actuación, que es maravillosa, sino que hay mucha diversidad de maneras de cómo llevar tu arte. En tu caso, me gustaría que nos platicaras no solamente de este mundo de la actuación, eh, hay una parte importante que me gustaría que nos hablaras, que es la música. Eh, ¿Qué ha aportado en tu vida, por ejemplo, esta parte, este arte también que sigue siendo arte, igual como lo es la actuación? Definitivo. Mira, la música es parte importantísima del teatro. Yo creo que desde que el teatro se comenzó, porque si bien probablemente esas primeras piezas no contaban con una composición musical formal, podríamos pensar, pero fíjate que sin duda tenían coros y los coros es una forma de música, ¿verdad? Cuando tú unes voces, que son voces que tienen diferente timbre, que tienen diferente tesitura, y las unes y las armonizas, eso es música. En el caso mío, ocurrió algo también interesante, porque la primera vez que yo pisé un escenario, específicamente el escenario del Teatro Tapia, fue para ya, para el 1900, yo te diría que sería como 1976, 77 o algo así, porque parte de un programita de Navidad, un festival de Navidad escolar. No recuerdo exactamente por qué llegamos allí, pero debe haber sido que escogieron diferentes escuelas de la región escolar de San Juan, que era donde yo estaba en ese momento, para formar parte de ese festival navideño, diferentes escuelas presentando diferentes a actos de Navidad. Y en mi caso era parte de un grupo musical y yo lo que hice en ese momento, en ese programita, fue tocar flauta porque cogía clases de flauta en mi escuela. Luego ya al correr los años, cuando llegué a escuela intermedia, me pasé al piano. No perseguí la carrera ni de músico, por así decirlo, pero sin duda el tú tener conocimientos musicales desde muy temprana edad, no importa lo que tú vayas a hacer, te va a beneficiar. Es como lo que estábamos hablando ahorita, va a coger algunos de esos segmentos en el cerebro tuyo, te los va a encender dándote unas capacidades que una persona que no estudie música no los va a encender, no va a tener, como dirían, esos switches encendidos ahí en su cerebro que siempre te van a ayudar de alguna manera. Cuando entonces te estás estudiando teatro, ¿qué tú vas a hacer cuando te encuentras con una pieza que tienes que cantar? No tienes que ser un tenor lírico, no tienes que ser un gran bajo, pero tienes que tener por lo menos afinación, ¿verdad? Así que ahí es como toda este tipo de arte, este tipo de destreza se unen dentro del teatro. Pues sí, porque ya tenía oído musical, empecé desde niño con instrumentos, con flauta, luego piano. Siempre me ha gustado el canto. eh, Cuando me enfrenté entonces a alguna pieza que tenía que cantar, pues
Si el director me llevaba con calmita, lo lograba, ¿verdad? Luego, ya más avanzado, ya con los instrumentos mucho más preparados y fuertes, sí empecé a hacer este teatro musical y he estado en algunos musicales donde pues ya tú sabes que hay que no solamente cantar, sino que hay que bailar también, aparte de actuar. Así que la música en el teatro es vital porque se convierte muchas veces, aunque tú como actor no estés cantando, aunque tú como actor no estés participando activamente tocando un instrumento, la música que envuelve una escena, por ejemplo, se convierte en otro actor dentro de la pieza y es tal vez el compañero de escena que más te ayuda en ese momento a sacar las emociones que tú necesitas transmitir. Todos hemos pasado por la experiencia. Tú, jovencita como eres, estoy seguro que puedes escuchar una melodía y en el segundo que la escuchas te inunda un montón de emociones, de recuerdos, y es como si lo estuvieras reviviendo nuevamente. A que no me equivoco. Pues eso mismo tú lo utilizas dentro del teatro como actor para entonces, sobre esa plataforma, crear un montón de emociones y sensaciones para ti y para el público. No sé si una explicación muy larga para una pregunta que tal vez se contestaba de una manera más corta. No, no, no hay manera corta o larga de poder contestar una pregunta aquí en este espacio. Aquí es hermoso poder que se vea lo que es, en este caso, la música, de esa manera en cómo la explicas, en cómo hablas de ella. Y yo creo que estoy escuchándote y estoy viendo, estoy entendiendo cada día más cuán importante son las diferentes herramientas que podemos tener a nuestra mano para poder, como también hablamos fuera de cámara, el poder diversificarnos dentro de las artes. El no solamente estar dentro del mundo de la actuación y obviamente disfrutar y gozar el proceso y uno amar lo que uno está haciendo, sino también tener otras herramientas de cómo llevar el arte. Así que en tu caso, me parece hermoso lo que es la música porque dentro de las artes, pues la música también está dentro, o sea, es parte de hacer arte. Así que No, me parece interesante. y te quería añadir, porque mientras tú estás hablando, sigo pensando, y tú como actor inclusive, hay muchísimas maneras de tú poder llegar, tantos personajes hay, tantas diferentes maneras de poder uno buscar un camino para llegar a ese personaje, ¿verdad? Y tantos actores existen, tantas formas de interpretar un personaje hay. Y a veces uno como actor se pregunta, ¿cómo es este personaje? ¿Cómo llegó a él? Y uno puede utilizar muchísimas herramientas. Y yo me he encontrado que hay veces que una melodía, ahorita que te mencioné las cuestiones de las melodías que te traen recuerdos, a través de una melodía o los cambios que puede haber dentro de una melodía, tú puedes, pegándote a eso, construir la forma del personaje evolucionar. Fíjate que cuando tú escuchas una pieza musical, ponle de una envergadura que tenga diferentes movimientos o que tenga diferentes variaciones, según progresa, tú vas sintiendo cosas diferentes, emociones diferentes. Pudiste haber comenzado con una emoción de serenidad, luego llega un movimiento donde tú sientes que hay un problema envuelto en el asunto, que hay tensión, luego puedes pasar nuevamente a un estado donde hay serenidad y luego puedes pasar rápidamente con un cambio abrupto a un estado de exaltación con una línea musical que va oscilando, que va cambiando, que se va moviendo, y eso mismo tú lo aplicas en tu concepto y acercamiento a lo que está sintiendo el personaje.
Esa es una manera de tomar la música, el sentido musical, la forma, e integrarlo a tu trabajo como actor. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que esa es la manera, las diversas maneras de ver a otro nivel lo que es la actuación, a otro nivel lo que es un personaje. Como yo siempre he dicho en este espacio, no solamente verlo como nosotros como actores, como un personaje, un texto que uno se aprende como botella y sacarlo por la boca y ya, no. O sea, el verlo mucho más que eso, mucho más que simplemente memorizarte lo que eso es una parte, es una de las partes, una de las cosas que Muy se hacen, importante. pero va mucho más allá. Muy Sí, sí, importante, sí. es yo creo que la más importante porque pues sin memoria pues no sale, pero no se queda ahí, no se queda en lo que es la memoria, sino el poder darle esa vida y que no sea un personaje como he escuchado en diferentes personas, flat, o sea, sea un personaje como que ya, o sea, sino que sea un personaje que vaya mucho más allá. Y yo creo que la música, yo creo que es algo que aporta grandemente a lo que es esto. Ujú. Me gustaría que hablando de lo que es la música, hablando de lo que es teatro, específicamente teatro musical, no solamente dentro de lo que es teatro, se hace teatro musical, sino también está lo que son los clásicos, lo que es drama, lo que es comedia, diferentes maneras Géneros. de cómo ver el teatro, exacto, de cómo disfrutar el teatro tanto tú como actor y también uno como público. Así que me gustaría que nos platicaras de estas diversas, como bien tú mencionas, géneros, dentro de lo que hay, dentro de lo que se puede hacer del teatro, que nos platiques de tu experiencia, de cada una que has tenido la oportunidad de realizar y si hay alguna que tú digas, prefiero esta por encima de la otra o las disfrutas todas igual o cada una tiene su magia. Me gustaría que nos platicara. Pues mira, Ruti, yo creo que el actor se enfrenta a una paradoja y es que dependiendo el género, ¿verdad? De teatro que estés haciendo, tiene unas exigencias para ti como actor. Eh, claro, esos géneros, ¿verdad? Tú has mencionado, el drama, la comedia, la tragicomedia, el musical, la farsa, el mimo y otros. Eh, Tú tienes que entrenarte para ellos. Como todos somos diferentes y todos tenemos unas capacidades y limitaciones. Siempre uno como actor se le dan unos mejor que otros, ¿verdad? Pero siempre es importante tú exponerte a la experiencia de hacerlo. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy empezando mi entrenamiento eh, con el mimo. Yo, pues, hasta ese momento que te voy a contar brevemente, siempre había estado haciendo teatro, ya fuera comedia, tragedia, drama, farsa, normal, ¿verdad? Como estudiante. Pero entonces, en la clase de dirección, este compañero actor, que cogía la clase de dirección, me pidió que si quería hacer su personaje para esta pieza que él había escogido dirigir, que era Actos sin Palabras. Y es una pantomima corta, ¿verdad? Yo le dije que sí, y yo había hecho trabajo como actor, sabemos que todos hacemos trabajo corpóreo, ¿verdad? Y en las clases, pues tú estudias pantomima, pero no había hecho un trabajo donde solamente tuviera que usar mi cuerpo como vehículo de expresión. Eh, de primera instancia, el reto me resultó fascinante por ese sentido, porque era tratar yo de ver hasta dónde yo podía llegar. Fíjate que te estoy hablando, Ruthie, de 1976, 77 por ahí.
Para ese tiempo, obviamente, no había internet, no había ninguna de estas plataformas, no había nada que no fuera la televisión y lo que tú habías podido ver en teatro y demás. Yo empecé como uno dice, a meterle mano al trabajo y me di cuenta de inmediato, que me hacían falta muchas cosas para poder llegar a un nivel que fuera para mí aceptable y también para el director. Y tú sabes lo que hice, lo que hice fue que fui a una academia de ballet y hablé con la maestra, con la profesora, y le dije que yo tenía este trabajo, que yo entendía que necesitaba mucha más flexibilidad en mi cuerpo, que necesitaba unas herramientas que yo no tenía y que si ella me permitía asistir a alguna de sus clases para yo tratar un poquito de poner mi cuerpo en un estado que pudiera desempeñarse mejor en ese proyecto. Y con tan buena suerte que ella me entendió, se compadeció de mí y me dijo que sí, que podía empezar a ir a las clases y era pues de noche, ¿no? Y empecé a ir. Yo sí recuerdo que tenía 17 años, 17, 18 años. Imagínate tú lo que es uno romper, como quien dice, el frío, hacer ejercicios de ballet clásico dirigidos para entonces que tu cuerpo esté más apto para hacer un trabajo de pantomima. A esa edad fue bien duro, físicamente hablando. O sea, yo llegaba a mi hospedaje después totalmente exhausto, pero bien enfocado, bien empeñado en que yo iba a lograr dominar eso. Y para mi buena suerte coincidió con otra tuve la fortuna de que coincidió con la primera visita que hizo Marcel Marceau al Teatro de la Yupi. Y se me abrió el cielo, se me abrió el cielo, porque yo dije, esta es la oportunidad de oro para yo poder acercarme a un maestro en esto y me volví loco. Le dije a mi compañero, tenemos que ir a ver la función de marzo. No te quiero hacer el cuento completo porque será muy largo. La cuestión fue que se habían agotado las taquillas. Era solamente para estudiantes de recinto. Y no era abierto para el público en general. Yo vine de Mayagüez la noche, el día antes, cortamos clases para poder ir a estar en Río Piedras, tratar de conseguir boletos, lo cual no ocurrió. Para hacerte el cuento corto, llegamos al teatro sin boletos, pero no solamente, no llegamos nosotros dos solos, se formó un grupo, yo te diría que había como 100, 120 personas de público en general que estaban ansiosos por ver la posibilidad de que pudiese hacer, porque era una sola función que iba a dar Marceau en esa visita, y logramos convencer digo logramos porque yo era parte del grupo, ¿verdad? Una voz más dentro de ese grupo que clamaba porque nos dejaran entrar al teatro y lograron convencer al director de actividades culturales en aquel momento, que era el arquitecto Jorge Rigao, me acuerdo perfectamente bien de eso, de que en el intermedio iban a permitir el acceso de las personas que estaban fuera hasta que se llenaran los pasillos de la sala de teatro de la UPI y que no causara un problema de seguridad, ¿verdad? Y pudimos entrar y ver la segunda parte del espectáculo de Marcel Marceau, 1978, yo creo que fue. No te tengo que decir que para mí fue en ese momento lo más grande que yo pude ver sobre un escenario. Fue verdaderamente una clase magistral lo que yo recibí esa noche. Cuando fuimos nosotros entonces de vuelta para Mayagüez a trabajar en nuestro proyecto, teníamos tanto y tanto, tú sabes, energía, tanta cosas que aprendimos de solo ver esa función, que fue increíble. Hicimos el trabajo, la reacción y como lo recibió el público fue fantástico y eso me estimuló a que yo quería estudiar pantomima formalmente y lo pude hacer.
pude ser discípulo de uno de los estudiantes de Marceau, realmente de 3 de ellos. Empecé con Jeff Kabylie, que era un mimo francés que vino a Puerto Rico, comenzó a dar clases en la Alianza Francesa, inmediatamente entré a tomar sus clases y luego de eso fui discípulo de Luis Oliva, fui discípulo de Omar, que fue otro gran discípulo directo de Marceau en Puerto Rico, así como también fui discípulo de Rafael Fuentes y de Carreras de Chacho, a quien todos conocemos como Chacho, que fue otro excelente, que es otro excelente mimo puertorriqueño. Y yo estuve como 4 años que me alejé totalmente de la palabra hablada y me concentré en trabajar pantomima. Inclusive hice un programa de pantomima que yo mismo creé y lo presenté en diferentes escuelas a través del Departamento de Instrucción Pública. Te estoy hablando de 1980-81, los llevé por diferentes escuelas en Puerto Rico. Una experiencia increíblemente gratificante. Lo que te estoy diciendo con esto es que uno no sabe cuándo algo va a despertar una chispa en uno, y en este caso empezamos hablando de los géneros de teatro y cómo uno llegar a ellos, pero me detengo en la pantomima porque fue uno de los que yo profundicé verdaderamente hasta lograr cierta competencia, y estuve muchísimos años practicándola. Y como actor es una de las herramientas más poderosas que tú puedas tener, porque te permite a ti, sin decir una palabra, expresar cientos y cientos de emociones y cosas para un público. Fuera de esa experiencia, que ha sido alguna narración bastante larga, pues he tenido experiencias muy bonitas con teatro, por ejemplo, del absurdo. Hubo un tiempo que en Puerto Rico se hacía mucho teatro, era muy popular el teatro del absurdo entre los directores y las compañías. Y tan recientemente, yo te diría que hace 6 años, no más de eso, hice una de las piezas del absurdo clásico que fue después de mucho tiempo de nacer a Teatro del Absurdo, hice La Lección de Ionesco. Y fue tan fascinante adentrarme en ese texto que era tan difícil para memorizar, porque todos los que conocen la pieza saben que ese profesor, que es un profesor de, entre otras materias, matemáticas y lenguas, eh, su diatriba durante la pieza es totalmente genial, porque como pieza de teatral es genial, pero es endemoniadamente difícil para el actor memorizarla. Y tuve suerte que lo pude hacer en un tiempo récord, porque también estaba sustituyendo a un actor que enfermó y la pieza se tenía que dar sí o sí, y escasamente tuve 15 días para embotellarme ese asunto, pero no me arrepiento porque fue una experiencia bien gratificante, porque estuve acompañado también de unas compañeras de escena espectaculares. A mí me parece hermoso las aportaciones que en tu vida, en lo que nos has platicado, aportaciones de otros artistas que hacen crecer a uno como artista precisamente. O sea, son esas aportaciones que uno siempre lleva en el camino, uno siempre lleva en la historia de uno, y creo que esa aportación de Marceau, por ejemplo, y de tanta gente maravillosa que uno se encuentra en el camino, yo creo que es parte maravillosa, es una parte maravillosa del hacer arte, de poder coincidir con tanta gente maravillosa. Y otra parte, otra que me gustaría hacerte una pregunta basada en esto, es encontrarte con diversidad de retos dentro de lo que son las artes, porque por ejemplo, el hacer algo por primera vez, el tirarte como estamos hablando fuera de cámara, el tirarte con ti zapato, el tirarte viene con todo, hacerlo, por primera vez es un gran reto. Pero luego que tú tomas esa decisión, uno aprende mucho, aporta mucho a la vida de uno
artísticamente hablando y también personal. Así que me gustaría que me dijeras, dentro de todos estos retos que dentro de las artes y dentro del mundo de la actuación, que has tenido la oportunidad de experimentar y que la vida ha puesto en tu camino, que son de esos retos hermosos que se disfrutan, pero ¿hay algún reto, hay alguna aportación en tu vida que todavía tú pienses o quieras pasar o quieras tener en tu vida, no sé, ya sea en la actuada o en otro aspecto dentro de las artes? Mira, mientras me formulabas la pregunta, me reía solamente pensando en lo que te iba a contestar, porque he tenido unas situaciones motivadas por los trabajos que he hecho, ¿verdad? Que representan, como tú dices, retos de alguna manera, pero que muchas veces pues resultan graciosos, porque ahí es donde tenemos que separar el individuo, el ser humano, del actor y su oficio. Me explico, por ejemplo, retos. Yo soy una persona en mi vida personal que no me gusta mucho asumir riesgos físicos. Y esto me viene a mí, o sea, como dirían por ahí, que me cuido mucho de no tener percances físicos. ¿Te das cuenta? Y a veces, y yo me pregunté en un momento por qué, y entendí la respuesta que yo mismo me di. Cuando yo era niño, a los 10 años, a mi padre lo operaron de un riñón y se lo extirparon. O sea que mi padre, desde que yo tenía 10 años, él está vivo, gracias a Dios, tiene 90, no tiene un riñón. Ese evento, aunque yo no entendía mucho, ¿verdad? Sí, sí entendí porque él sufrió mucho, o sea, eran unos dolores insoportables y yo veía eso. Pero quien más tal vez lo sufrió, lo vivió fue mi madre. Entonces mi madre, cuando a mi papá lo operaron, eh, ella pretendía que mi padre jamás volviera a trabajar porque él ya no podía trabajar, lo cual estaba muy lejos del pensamiento de mi papá y de su naturaleza como hombre proveedor. Eh, pero en mí lo que inculcó fue este pensamiento. Yo tengo que siempre mantenerme saludable porque si a mi papá le pasara algo más, yo tengo que donarle un riñón. Fíjate que dentro de mi capacidad de 10 años, esa era mi preocupación. Yo tengo que cuidarme porque si papi solamente tiene un riñón y si se le daña el otro, yo le tengo que dar mi riñón. Y tal vez eso hizo que yo siempre no asumiera riesgos físicos. ¿Y por qué todo este preámbulo? Para simplemente decirte que en una pieza teatral que yo hice en la salita experimental ahí en la Carlos Marichal en el Centro de Bellas Artes, yo rompí uno de mis temores a las alturas. Por ejemplo, yo soy de los que no me tiro de un trampolín. Tengo horror tirarme de un trampolín y lo he hecho cuando tomé clases de natación. Pero, por ejemplo, en esa pieza yo hacía, se llamaba Drama Sutra, y yo hacía el personaje, y lo pongo entre comillas, era un demonio, era un diablillo, era un personaje que era un demonio, pero gentil, o sea, buena gente, que lo que hacía era travesura, no era un demonio con perverso, ¿no? Y entonces él se metía en los sueños de estas parejas y le truqueaba su vida durante los sueños. Nada. Lo que yo tuve que hacer con ese personaje, como era así tan fantasioso, y yo le incorporé otra cosa que también tal vez es interesante. A mí siempre desde niño me gustó mucho la magia, la prestidigitación. Y entonces desde niño yo empecé a aprender truquitos
y entretenía a la gente que venía a mi casa a visitar, y mami me ponía, mi ayudante, me ponía a hacer truquitos, que le hiciera trucos a la gente que venía, y con mis primos ni te cuento, yo le hacía maldades y con los trucos y demás. La suerte es que yo, cuando estoy ensayando esta producción, me acordé y mirando el personaje, analizando, digo, este personaje tiene que tener poderes. ¿Por qué no hacemos magia con este personaje? Y ahí saqué de mi viejo baúl todos aquellos truquitos que yo tenía, mandé a comprar trucos nuevos y le monté un gran show a través de toda la pieza de magia al personaje. Aparecía cosas, aparecían billetes, prendía fuego, unas cosas bien, bien chulas. Nada, me tiré, tú sabes que esa salita tiene un mezanín, pues yo me tiré como los bomberos se tiran ya no sé si se tiran ya los bomberos, como hacían los bomberos que se tiraban en el tubo a llegar abajo hasta donde estaba el camión, pues yo me tiré desde arriba del mezanín y caí de pie en la barandita de los bleachers del teatrito. Y entonces yo me digo, me pregunto yo, Willie Denton, como Willie Denton, no haría eso jamás, pero el personaje lo hizo y ni se enteró. Entonces tú te das cuenta que tú haces unas cosas que tú en tu vida normal nunca, nunca, nunca harías. Y es súper interesante. Eso te lo pongo como un reto. Otra cosa graciosísima que me pasó. Los actores tenemos que hacer personajes que normalmente yo te diría que el mayor por ciento de las veces está totalmente ajeno a lo que eres tú. Y entre las cosas que he tenido que hacer, en creo que 3 ocasiones, ha sido desnudos. Y recuerdo que el primer desnudo que tuve que hacer, que era integral, fue en la pieza La Última Tentación de Cristo de Kazantzakis. Eh, y lo chistoso de esto es que para que tú veas cómo trabaja la mente de uno, yo tuve que hacer una pieza donde por primera vez me tuve que afeitar mi bigote. Ahora, esto es lo que me crece a mí en vello facial, el candado, como nosotros le llamamos. Más de eso no me crece por los lados, ¿verdad? No, nunca he tenido barba tupida. Así que yo, para ese momento de esa pieza, yo tenía ni siquiera tenía candado, tenía mi bigote, como quien dice, virginal, el que siempre dejé, que nunca me corté, que simplemente me lo arreglaba y demás. Cuando a mí me pidieron que me cortara ese bigote, Rudy, fue más difícil para mí que cuando me dijeron que me tenía que desnudar totalmente. Incomprensiblemente me dio más trabajo quitarme el bigote y yo me ponía el dedo así, trataba de cubrirme el vello y para ver cómo me iba a ver. Y yo, pero ¿cómo funciona la mente? Te desnudas con facilidad y no te puedes quitar el bigote. Parte de los retos. Y así por el estilo, o sea, otros retos, digamos, pudo haber sido, este, hice una vez un personaje que era un babalao. Y yo dije, yo no sé nada de esto. Y esto hay que hacerlo con seriedad, porque normalmente ese tipo de personaje es mal visto si tú no lo haces con seriedad. ¿Qué hice? Conseguí unos amigos que pertenecían a la religión y me permitieron acceso a ver una ceremonia donde había un babalao ejercitando sus oficios. Impresionante, impresionante. Yo no tenía ni idea de lo que iba a ver. Vi la realidad del asunto, aportó muchísimo a mi personaje. De ahí, me empato una cosa con la otra, de ese personaje adquirí otra cosa que nunca había hecho. Yo no soy fumador de cigarrillos, pero por el babalao tuve que aprender a fumar cigarros. Ahora, hay cigarros y cigarros. Yo no sabía nada de fumar ni cigarrillos ni cigarros. Por lo tanto, en uno de los ensayos para esa pieza, me acordé, oye, ya estamos llegando cerca de las funciones, así que yo tengo que empezar a usar el cigarro de verdad
porque si no voy a tener problemas. Y me metí al primer cafetín que encontré y le pedí un cigarro, dame un cigarro y me lo llevé. Cuando yo llegué al ensayo y prendí aquello, me mareé, fue un desastre, porque era un cigarro, como decimos en la calle, metralla, o sea, no era un cigarro bueno. Al otro día fui a una tienda de cigarros, conseguí un cigarro bueno, un puro, ¿verdad? Un habano, y noté la gran diferencia de uno y del otro. Y después de esa pieza, pues me aficioné a fumar a cigarros buenos, ¿verdad? A puros buenos, que es algo que no hago diariamente porque es imposible hacerlo, sino en ocasiones que quiero meditar con un buen libro, una buena copa con un buen libreto, pues entonces es chévere tú tener un puro en tu mano y irlo, mientras vas memorizando, dejar que el humo también te envuelva. Este, te lo presento como algunos de los retos que he tenido que enfrentar. Los futuros no me preocupan, ellos vienen solos. Lo que sí me preocupa es que en el momento en que lleguen, yo tenga las maneras de atacarlos, de llegar hasta lo que me pide esa parte, ese personaje. Wow. Me encanta el hecho de que los retos futuros no te preocupen, porque yo creo que uno a veces por lo menos en lo personal a mí me pasa, a veces uno vive en el futuro, y hay que yo creo que vivir más en el presente, disfrutar del presente, disfrutar el proceso, disfrutar lo que uno está pasando en el momento, en tu diario vivir, y dejar que el futuro llegue cuando tenga que llegar. Así que me parece interesante, Exacto, me parece hermoso es que lo veas de esa inexorable, manera. inexorablemente va a llegar y cuando llegue pues sabrás entonces Claro. o buscar la manera de trabajar con eso. Como tampoco, por ejemplo, te puedo decir de tantos y tantos personajes que he hecho, cuál es mi favorito, cuál ha sido el mejor. Entonces cada uno representa una experiencia única, irrepetible, y el más importante siempre es el que estoy haciendo en este momento, el que sea. ¿Por qué? Porque es el que le tengo que dedicar toda mi energía, porque no puedo dejar que sea menos que los anteriores. ¿Me sigues? O sea, que el reto es constante, ante cada proyecto. Definitivamente estoy de acuerdo contigo en el hecho de que este mundo del teatro es un reto constante. Es algo que no acaba, es algo que es continuo, pero como ya he dicho muchas veces, es un reto que se disfruta, un reto que se goza, Oh, sí, 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 y sí. es parte de, o sea, que uno, lo importante es uno gozarse el momento, sea un reto difícil, sea un reto menos difícil, no importa. Ujú, claro. Me parece interesante los retos que mencionaba porque, y algo que estoy de acuerdo contigo también, el hecho de que muchas veces, si no todo el tiempo, por no decir 100%, las veces uno se encuentra con retos actorales, de tú enfrentar cosas que un personaje hace, en tu vida real nunca lo harías. Y eso yo creo que es una Ujú. de las cosas más interesantes que nos regala lo que es la actuación, lo que es este mundo de las artes, y que otra persona mortal, como yo digo, porque nosotros somos otra cosa de este mundo, no pasarían por esa experiencia, no tienen esa oportunidad de maybe decir, ok, estoy haciendo algo que nunca en mi vida yo haría, pero el personaje lo hace, Lo so sigue, hay que, claro. hay que meter mano, es como o lo hace, porque no hay de otra. Así que me parece interesante el ver ese reto, como para mí, uno de los más bonitos, más lindos, que uno puede experimentar dentro del teatro, y uno como actor. Brevemente te digo, ejemplo clásico de eso. Hace año y algo, un poquito más, acabo de hacer una pieza que se llama Doble Cara. El personaje que me tocó hacer, un sacerdote pederasta. Con eso te lo digo todo. O sea, fue sumamente difícil cuando me adentré a investigar toda esa situación de pederastia que se extiende por años sin fin, los horrores que eso significa para las víctimas y todos los que están alrededor de ellos.
y hacerlo de la manera más cruda, pero a la misma vez el personaje pues tenía una capacidad de, o sea, un control sobre el otro individuo tenaz, que lo hacía bien, bien difícil y la pieza pues termina de la manera más trágica posible, ¿no? Yo sé que mucha gente recuerda esa pieza porque era muy impactante. Pues ese tipo de, ahora digo yo, de reto, es alucinante porque tú tienes que meterte en ese, literalmente, hoyo negro y no te puedes dejar absorber por él. Tienes que salir de verdad y tienes que seguir con tu energía en el sitio donde tiene que estar. O sea, porque los personajes, también digo esto, yo hago los personajes, los llevo hasta la máxima expresión dentro de mis capacidades, pero una vez termino ese personaje y me voy para casa, ya eso, ahí quedó. El que se quedó encerrado en el teatro y yo espero llegar y estar libre en mi casa. Eso realmente es un switch bien interesante en el hecho de tú llevar un personaje y apagar el personaje, ya, dejarlo, como tú dices, en escena, en escenario, dejarlo ahí en el teatro y tú pues como cambiar mentalmente, por lo menos en lo personal, yo he pasado por la experiencia de cuando tengo un personaje, no sé, es algo bien extraño, realmente es algo bien extraño adentrarte en un personaje, adentrarte en una historia, pero en algún momento esa historia se acaba, ese personaje se acaba, ya, y entonces hay ese como ese switch, ese cambio del personaje y tu persona. Ya dejas de ser ese personaje y ahora eres tú como persona. Me parece interesante porque yo creo que mentalmente, físicamente, todos los aspectos dentro de lo que es un ser humano, eh, 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 todo está, todo, eso tiene una palabra que se me escapa ahora, eh, pero todo aplica, o sea, todo está dentro de, pero es interesante cómo uno puede dejar en escena un personaje y seguir siendo tú. Mira, Eso es... eh, mira, yo creo, o sea, como yo lo veo es que todo el trabajo para mí está en el proceso de ensayo. O sea, el, el núcleo del trabajo, o sea, donde se suda, donde se crea realmente, porque estás en una comunión directa con tus compañeros actores y con el director. Yo creo que solo en esos momentos, en ese espacio de tiempo que se llama ensayo, periodo de ensayo, es donde más libre eres para crear. Ahí es donde tú puedes hacer las cosas más locas, más arriesgadas, porque es el laboratorio donde tú tiras todo y le vas dando forma, vas cortando, vas añadiendo, vas quitando, vas experimentando, vas calibrando, midiendo, de acuerdo a la idea, ¿verdad? Que con la ayuda de las demás personas que están en el proceso, tienen para darle forma a ese cuerpo que tú estás prestando con el tuyo físico para crear el personaje. Y yo creo que el proceso de ensayo, ahí es donde está la clave del éxito de lo que se va a ver luego en la escena. Por lo tanto, todos los demonios, entre comillas, están jugando ahí, están ahí en ese núcleo de acción y de tiempo. Ya cuando estás en el escenario, está todo integrado, está, tú lo tiras, claro, es vivo. Pueden ocurrir muchas cosas y puedes tú sentir cosas que no sentiste allá, pero pero tienes que tener un control. O sea, lo que uno no puede hacer como actor es esa cosa que yo he escuchado de que el personaje te posee y tú haces y no lo puedes controlar. Yo no creo en eso. Tú tienes que tener tus cinco sentidos
Claro. latentes, activos, aunque el personaje en su concepción, como tú lo trabajaste, esté en función. Porque pasan cosas que pueden estar fuera totalmente del control tuyo como actor, definitivamente del personaje, y tú como entonces individuo tienes que controlar para que entonces no se convierta eso en un caos, no hay una desgracia o un desastre, tú sabes, donde la crítica te apabulle. O sea, siempre hay que Es tener que como yo buscar el digo, y control. como, claro, como a mí me han aportado mucho y me han dicho en diversas ocasiones, es importante el estar en el aquí y el ahora, en estar presente en ese momento. El personaje puede irse en un viaje, puede estar en, un, en una loquera, porque el personaje pues tiene como ese permiso de fluir Ujú. de ser él, pero tú como actor tener ese control y tener esa conciencia de aquí y la hora y de lo que está pasando y como bien tú dices, el tener también en conciencia de que si suceden cosas, que siempre suceden cosas, Ujú, ujú. eso es parte que sucedan cosas es parte de la hora, es parte de la historia, el que sucedan Sí, cosas. sí. Pues estar en el aquí y la hora yo creo que es importante, yo creo que es un aspecto bien importante. Y a mí por lo menos en lo personal, a mí me ha ayudado a entender un poco más el estar presente dentro de una historia, el estar presente con un personaje, el estar presente también para el público, que yo creo Ujú. que eso es algo que el público eventualmente lo disfruta y te lo agradece. O sea, y uno siente como que ese feedback entre lo que es la historia, el personaje, el público, bueno, es una magia completa que cuando uno está en escena es como, definitivamente yo digo, y lo he dicho en diversidad de ocasiones aquí y con muchos invitados, yo creo que los que hemos pasado por la experiencia de estar en escena, solamente podemos entender qué se siente estar en escena. Así que Ujú. yo siempre le digo a la gente que se dé la oportunidad, ya sea de si les interesa, si les gusta, si quieren darse esa oportunidad de estar en escena o simplemente disfrutar, porque eso también, darse una oportunidad de disfrutar como público una puesta en escena también es Claro. válido y también es sumamente importante. Pero solamente los que hemos pasado por esta experiencia y por este mundo hermoso de lo que es el teatro podemos entender lo que estamos hablando y podemos entender las maravillas que nos regala lo que es el teatro, que son demasiadas, son cosas tan hermosas y maravillosas que también lo he dicho muchas veces en este espacio, yo creo que da pie a lo que estamos hablando, el mencionarlo, yo creo que una vez el teatro te engancha o tú te enganchas con el teatro, yo creo que no hay manera de desligarte, no hay manera de que haya una separación, está difícil que suceda, porque es un mundo que te engancha, es un mundo que dice, te atrapa y no hay break para echarte para atrás, Sí, o sea, y eso es, fíjate que aunque haya circunstancias, digamos que por razones muy válidas puedas alejarte, por así decirlo, de ello por un periodo de tiempo que probablemente te va a parecer largo. Lo bonito, porque lo he visto y hasta lo he experimentado de cierta manera en algunos momentos, cuando vuelves, cuando regresas, es como si nunca te hubiese ido, ¿no? Es de estas cosas que uno, como dice el dicho, lo que bien se aprende no se olvida. Son unas destrezas que no te das cuenta, pero que se van volviendo parte de tu naturaleza. Y que tú pones en práctica aun cuando no estés activamente haciéndolo en, sobre un escenario, porque todos hemos pasado por la experiencia de que viene un policía a detenerte porque ha tenido una infracción, ¿verdad? Algo de tránsito, y tú usas tus mejores herramientas actorales para salir del revolú. Y no estás en un escenario, sino el peor de todo tal vez que es de la vida real. la vida real es una obra de teatro y nosotros somos los El mayor personajes dentro teatro, de esa obra. el mayor teatro del mundo, sí. Claro, definitivamente estamos en una puesta en escena constante y diaria, definitivamente. Ya.
y y aplicamos más todas hoy. esas herramientas. Mira, y más hoy que ustedes se pasan todo el tiempo prácticamente live, tú sabes, emitiendo en vivo, en directo y a todo color lo que está ocurriendo en sus vidas, pues tienen que estar preparados todo el tiempo. Definitivamente, sí, eso es totalmente cierto. Oye, hablando de todo un poco, estuvimos hablando a principio de nuestra plática, un poco de lo que ha sido tu experiencia eh, eh, cuando niño, cuando tuviste esa oportunidad de poder encontrarte con el teatro y de tener esas experiencias que marcan a uno y que de alguna manera hicieron o han hecho tu carrera como las has tenido y como las has vivido hasta ahora. Eh, y me gustaría que dieras tu opinión sobre la aportación que el teatro puede tener en una generación de niños, por ejemplo, jóvenes, que hayan este tipo de espacios, por ejemplo, en las escuelas, que no solamente hayan espacios para aprender lo básico, ya sea español, inglés, que eso es importante, deporte, pero también el teatro, también el arte. ¿Qué opinas sobre esto? Ay, Rudy, qué bueno, ¿verdad? Y qué lindo que me hayas hecho esa pregunta con esa premisa, porque realmente esto que tú estás viendo brevemente sobre lo que ha sido mi trayectoria en el mundo del arte, específicamente del teatro, es por lo que viví como estudiante en la escuela, en el sistema de educación pública de Puerto Rico, en aquellos años, entiéndase, Departamento de Instrucción Pública. Existía un entramado exactamente de lo que tú dices, un complemento de lo que eran las áreas académicas regulares, entiéndase los idiomas inglés, español, las ciencias, química, biología, matemática, eh, historia, ¿verdad? Paralelo a eso, un currículo bien fuerte en artes, entiéndase, bellas artes, pintura, escultura, música, cuántas bandas escolares, cuántos coros, cuántas rondallas, cuántas tunas, eh, teatro. Fui partícipe por muchos años, durante mínimo 6, de escuela intermedia a superior, de lo que fue los concursos de teatro escolar de las regiones en Puerto Rico, donde se estimulaba el ejercicio del arte teatral y competía las diferentes escuelas de cada región para llevar luego a nivel estatal competencias estudiantiles con producciones teatrales. Experiencias de alto nivel, competencias de las regiones de San Juan, Ponce, Arecibo, Mayagüez, se reunían y lo que tú veías allí era unas producciones escolares, pero que podían competir con cualquier producción profesional de aquel entonces. Te hablo por el otro lado, que existía en el Departamento de Educación una división que tenía la Compañía Teatral de Maestros. Esta compañía, como dice el nombre, se componía de profesores de teatro que tenían una compañía y llevaban los clásicos universales, no solamente de literatura española, ¿verdad? O latinoamericana, sino teatro de todas las latitudes, obviamente traducido al español, y los grandes clásicos solo se presentaban y los llevaban a las escuelas públicas. Yo pude ver desde Hamlet hasta Molière por la compañía teatral de maestros. Y a eso súmale su hermana gemela, que era la compañía teatral de títeres. Y entonces era una compañía igual de maestros especializados en teatro, pero que el teatro que hacían era de títeres.
y era una genialidad. Hacían lo mismo, eran itinerantes y durante todo el año iban por las diferentes regiones escolares del país, presentándose con la calidad más alta que tú te puedas imaginar. Yo me crié viviendo eso. Lo que ha ocurrido es un total desmantelamiento de lo que funcionaba para dejar lo que no funciona. Un énfasis en la tecnología que, ¿cómo voy a decir que no? Si yo estudié tecnología, es muy necesaria, ¿verdad? Pero que tiene que ir de la mano con esa otra parte del cerebro, porque las dos funcionando a la vez es lo que hacen que un individuo sea más equilibrado, sea más empático, sea más comprensivo del mundo y de los que lo componen. Y eso se desmanteló como se desmantelaron también los programas deportivos. Entonces, dos de las cosas que hacen que el individuo sea más completo se eliminan y te quedas solamente con un área. Por eso estamos cojos, por eso vemos tantas deficiencias. Es una cosa que no tiene explicación. Bueno, la tiene. Todos esos recursos que estaban, se empleaban bien, ahora se usan ¿en qué? ¿Para qué y por quién? Todos conocemos la respuesta a esas preguntas. ¿Qué más te puedo decir? No, y nos habla que yo siempre digo, me atrevo a decir, dos pilares importantes dentro de lo que es el crecimiento de un ser humano, que es el deporte y las artes. Son dos pilares que deben de estar ahí, de alguna manera, ya sea adentrarte en uno o adentrarte en otro, estar ahí, estar el presente, o sea, así que me parece importante y me parecía también importante platicar sobre esto y preguntarte porque es uno de los temas, o yo digo, más controversiales, pero necesarios que la gente los escuche y que la gente Y que la gente sepa que la tiene, realidad. y que la gente que tiene la capacidad de hacer algo, oiga, que lo haga. Claro. Siempre estamos a tiempo para arreglar las cosas y para mejorarlas. ¿Por qué insistir en lo que, si se cambió porque se entendía que no funcionaba, lo cual es falso? ¿Qué más necesitamos para ver que lo que implementaron tampoco funciona, si fuera el caso? O sea, no hay duda de que eso funcionaba muy bien, muy bien. Y los ejemplos para demostrarlo sobran. Toda la genialidad de personas que hoy están en nuestra sociedad, que fueron producto de esos programas, que están dando lo mejor de sí en beneficio del pueblo. Gracias a estas vías de cómo canalizar ya sea talento o simplemente, como yo digo, también que aporta al ser humano, a uno como persona, yo creo que siempre debe estar ahí presente. Así que yo soy de las que pienso que estas dos partes deben de siempre estar presente en una etapa temprana como es la niñez, como es la juventud y la adultez también, pero estas dos etapas importantes como es la niñez y la juventud, pues me parece que es mucho más importante. Porque fíjate, lo chévere es que si empiezas desde allí, desde chiquito, nunca te va a abandonar, nunca. Claro. Entonces no estás expensa de lo que hablábamos en otra parte de la conversación, de que puedes hacerlo cuando ya seas más grande, pero si no, si decidiste no hacerlo, pues te quedaste en cero. ¿Me das cuenta? No que si empiezas desde chico, eso que te llega, que adquieres, nunca te va a abandonar. Va a estar ahí. De acuerdo contigo. Yo creo que los que nos hemos encontrado con las artes y con el teatro en específico, ya sea con el deporte también, pero en mi caso lo que es el teatro, ya de grande desearíamos con toda la fuerza de nuestro corazón habernos podido encontrar con este mundo desde chiquito. Antes.
Antes, seguro. Hay muchas historias y no importa, o sea, eso, lo importante es estar dentro de este mundo de las artes, pero yo creo que no soy la única que hubiera deseado que en otro momento de mi vida, en otra vida que tenga, encontrarme con lo que es las artes un poco más a temprana edad o aprovechar de otra manera lo que es el teatro. Así que Oye, y te quiero mencionar que eh, hay que ser bien claro que no todo el mundo tiene que interesarse por estas disciplinas. Perfecto. Pero no quiere decir tampoco que no las pueda disfrutar, que no las pueda ver, que no pueda ir a un concierto de música, sea la música que sea, que no pueda ir a un recital, ¿verdad? Que no pueda ir a ver una obra de teatro, que no pueda ir a un recital de poesía. Son cosas que te alimentan el alma. O sea, hay que buscar el alimento para el cuerpo, pero para la mente y para el alma también. Y te pongo de ejemplo inmediato y claro. Yo tengo 3 nietos. Yo procuro que ellos vayan a ver teatro conmigo, que yo esté participando o que no esté participando. Los llevo también cuando yo no estoy participando. Claro, a piezas que estén adecuadas para su nivel de edad, ¿verdad? Y así ha sido y se las disfrutan muchísimo. Me preguntan muchísimo, se dan cuenta de cosas que yo ni me imaginaba que me iban a preguntar. Ellos las captan perfectamente. Te estoy hablando de niños, del más pequeño de 10 años, la mayor de 15. Este, y aunque ellos, digamos, ninguno se incline por seguir algo parecido a esto que su abuelo hace, la satisfacción mía es que yo sé que cuando sean adultos van a tener la sensibilidad y el gusto por explorar este tipo de cosas porque saben y ya sienten que es algo bueno, que es algo productivo, que es algo que vale la pena y que es algo tan digno y merecedor de esfuerzo y de dinero, ¿verdad? Que es una industria que merece ser pagada como cualquier otro servicio. Vamos a ponerlo de esta manera. Por ejemplo, y entonces, un caso que me pasó esta misma semana, el niño más pequeño en su colegio, estaban celebrando la Semana de la Puertorriqueñidad, la Hispanidad y toda esa cosa, y escogieron una serie de personajes que ellos tenían que interpretar o que ellos admiran y tenían que interpretar hasta donde les fuera posible. En el caso de mis nietos, escogió a Antonio Martorell y con ayuda de su abuelo y su abuela, le dimos el look martoreliano que necesitaba. Fue una sensación cuando llegó al colegio con su sombrerito, su bufanda, su barba y toda esa cuestión. Él se lo disfrutó muchísimo y en esa misma actividad, él se tuvo que memorizar una estrofa de una décima. Y mientras yo le ayudaba a memorizar, este, aproveché para explicarle qué es la décima puertorriqueña y la décima, como la conocemos como género dentro de la poesía, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué es décima y qué es lo que significa? Cuando le expliqué cómo se relacionaban unas estrofas con otras, lo entendió mejor, se le agudizó el oído porque cuando decía una palabra y veía que ésta se enlazaba como terminaba las 2 líneas o 3 más abajo, entonces hizo el clic de por qué, cuál es esta, por qué suena así, ¿verdad? Y entonces eso le ayudó a decir cómo se dice y el ayudarle a entender cómo se dice le ayudó a memorizarlo. Yo tenía mis temores como abuelo de que no se le iba a memorizar bien. Sorpresa, cuando voy a buscarle por la tarde, sin preguntar nada, la profesora le dice, y me alegré muchísimo, porque él se llama Matías. Matías fue el único que se aprendió la estrofa de memoria. No tuvo que leerla, yo lo aplaudí, definitivamente tuve que aplaudirlo. wow, qué maravilla el que también es esa aportación que el teatro ha hecho
o uno como persona, uno lo pueda también aportar a otras generaciones, a otros seres humanos que, como bien tú dices, no necesariamente tienen que hacer lo mismo que uno hace, pero quién sabe que la vida da tantas vueltas y Claro. uno nunca sabe en qué ese destino de esa persona, de ese niño, pueda terminar haciendo. Así que yo creo que tenemos una gran responsabilidad uno como artista de llevar ese mensaje, llevar ese amor y llevar esa, como bien mencioné ya, esa aportación a estas generaciones para que otros grandes seres humanos crezcan y que sigan aportando y que sigan abriendo ese camino, como yo digo, a futuras generaciones. Así que me parece sumamente hermoso que pases por ese tipo de experiencias y que obviamente las cuentes y tengas de verdad que la confianza de contar lo que me parece interesante porque también es parte de la historia, es parte de lo que uno hace como Eso es lo que artista, son, lo que como somos. actor, claro. De verdad que me parece maravilloso. Eh, de verdad que te tengo que decir, sinceramente, que ha sido una plática en lo personal, que he sido esponja en esta noche para poder aprender y poder seguir creciendo como artista y dentro de este mundo del teatro que como bien dijimos ahorita, no hay un límite de aprender, no hay un límite de que dejamos de seguir creciendo como artista y en esta noche yo lo digo, cada conversa para mí es un crecimiento grande y un aprendizaje gigante el poder escucharte y poder aprender de ti en esta noche. Así que yo no puedo terminar esta conversa eh, sin poder, antes de culminar con broche de oro, como yo siempre digo, pero antes de eso, me gustaría, yo sé que uno como artista, uno como actor, como ser humano siempre está haciendo un montón de cosas. Uno no se está quieto, especialmente en este mundo de las artes, en este mundo del teatro, uno está haciendo una cosa, está la otra, y uno siempre está en algo. Eh, y a mí una de las cosas que más a mí me encanta de nuestros artistas, de nuestros actores aquí en Puerto Rico, es que siempre tienen proyectos, siempre están haciendo cosas maravillosas para las artes, para el disfrute de la gente, para que uno pueda seguir disfrutando del teatro. En tu caso, me gustaría, si hay algún proyecto que esté en el presente o en el futuro, que también obviamente puedas compartir, porque yo sé que hay proyectos y cositas y cosas que vienen en el camino que uno no nos habla todavía y está como que escondidito. O sea, sé que Sí, sí, también sí. hay ese tipo de proyectos, pero que puedas compartir, que quieras decirle a las personas que nos están escuchando en esta noche que podamos disfrutar de ti, algo que nos quieras compartir. Pues mira, Ruby, gracias por darme esta oportunidad. Ciertamente sí. Ya en lo que queda de año, pues terminamos estos compromisos que teníamos para este año, pero comenzamos en enero, como dice uno, como bombero, ¿no? Porque tenemos pendiente la producción de Driving Miss Daisy, esta pieza que todo el mundo conoce como por la película que tan exitosa fue. Es uno de esos regalos que les llega a uno de manera imprevista y vamos a estar presentándola desde febrero 24 hasta las primeras semanas de marzo en el Teatro Victoria Espinosa. Me acompañan la excelente, fabulosa Marian Pavón haciendo el papel de Miss Daisy y mi gran amigo y excelente actor Jimmy Navarro haciendo de su hijo y yo estoy en el personaje de Oak Colburn. Esa es la primera cita que tengo con nuestros amigos del teatro y los invito a todos a que vayan porque es una pieza exquisita, bellísima, vale la pena irla a ver. Luego, una producción de la comedia puertorriqueña. Luego de esto tengo Aqua Funesta, es una pieza de nuestro queridísimo dramaturgo Roberto Ramos Perea, que trata un tema sumamente interesante
porque nos toca a todos. Retrata el momento, pues si creíamos que este había sido el primero, pues no, de una pandemia en Puerto Rico, devastadora, sobre todo para los momentos en que se dio, ¿verdad? Con las limitadas capacidades que había en la isla en ese momento y todos los estragos que ocasionó a nivel físico, ¿verdad? Humano, pero también a nivel emocional, y de la psiquis, por así decirlo, de lo que es un pueblo. Muy interesante los planteamientos de Roberto en esta pieza Aqua Funesta. Tenemos por ahí también otra pieza, y ya te digo que de enero para adelante esto es fuego a la lata. Tenemos también por ahí otra pieza que estuvo rondando, pero no había estado en Puerto Rico. Comenzó, sus inicios comenzaron en la ciudad de Nueva York en el último trimestre del año pasado, pero que repetimos acá. Vamos a traer Buckle Up. Esta es una pieza de Adriana Pantoja, una historia también muy linda, de una pareja, por así decirlo, dispareja. En este caso, estoy haciendo el personaje de un adulto mayor, homosexual, que se encuentra de una manera muy inusual, con otro joven que podría ser su hijo, también homosexual, y esa relación que comienza de una manera totalmente accidental se convierte para los dos en una experiencia de vida. Es increíble la transformación que tienen esos dos seres a partir de ese momento en que se encuentran. Muy divertida. Es una comedia que tú te estás riendo desde que comienza, porque los personajes son muy, muy divertidos. Y lo que lo hace más divertido es que son tan diferentes, tanto en edad como en experiencia de vida. Y es un choque generacional, pero en clave muy cómica. Así que los invito. Hay otras que, como tú dices, no lo puedo decir todavía. Se irán enterando en el transcurso, se irán enterando en el transcurso de los meses, pero hay muchas otras cosas más que están moviéndose, como uno dice, en la olla de presión. Yo siempre les digo a mis invitados que las puestas en escena que no pueden decir, que todavía no pueden chismearle a la gente, Teatro a la Vieja Guardia está aquí para cuando venga ese momento y mira, y poder platicar y poder hablar sobre eso cuando llegue el momento. Así que Claro te que dejo esa puerta abierta para poder seguir coincidiendo por puestas en escena y por tantas cosas maravillosas que se hace aquí en Puerto Rico. A mí me parece sumamente hermoso que nuestros artistas nunca estén quietos, que siempre estén haciendo arte, que siempre estén creando, que siempre estén haciendo cosas para el público y para la gente, para el disfrute de la gente. Así que siempre es algo que yo, en lo personal, le agradezco y yo sé que también el público y la gente piensan en eso. los agradecidos somos nosotros, Ruthie, porque si sé que te has dado cuenta de la cantidad de actividad que hay, no solamente teatral, sino conferencias, exhibiciones, música de todo tipo, de todo calibre, y el público está apoyando y siguiendo y auspiciando a nuestros artistas de una manera realmente que hay que agradecer. Así que, y esto tiene una explicación. Luego de estar tanto tiempo bajo unas condiciones que no eran para nada normales en nuestra vida cotidiana, de habernos perdido tantos y tantos eventos, no, nos dimos cuenta que eso que muchas veces nosotros pasábamos por alto y dejábamos pasar porque ya lo dará en otro momento, ahora estamos en la clave de, no, esto hay que verlo ahora porque el futuro, no, como estábamos hablando ahorita, uno nunca sabe qué es lo que viene en el futuro, así que porque si puedo ahora, pues voy ahora. Y los invito a que sigan haciéndolo, porque ayudando a la clase artística se ayuda a la economía del país, se asegura de que estas familias que dependen de estos trabajos
puedan mantenerse y sigamos nutriéndonos como puertorriqueños en este lugar tan hermoso que nos ha tocado vivir. Definitivamente yo creo que este tipo de experiencias y momentos que la vida pues nos pone de frente nos hace valorar las cosas, y yo creo que el valorar ahora en el caso de las artes y el teatro, yo creo que está mucho más presente en el público, y uno también como actor también, uno lo valora mucho más, tener esas Seguro. oportunidades, tener ese proceso, el estar un mes y pico, 2 meses y pico, el tiempo que sea ensayando, pero también después las puestas en escena, uno como lo disfruta más, como que se lo saborea más, como que pasas por un proceso diferente, pero ha sido gracias a estas experiencias que de alguna manera se pueden ver como negativas, como lo fue la pandemia, pero sacó algo Sí, pero positivo que se aprendió es lo mucho que de estamos eso, viendo ahora. muchísimo. Claro. Claro que sí, claro que sí. Claro, definitivamente. Así que yo creo que no hay cosa que no esté destinada a suceder y que sea parte no sé, del propósito de la vida, del universo a que suceda. Yo creo que todo está bien planeado y bien, o sea, planificado para que suceda, y es una maravilla que pasen estas cosas. Así que de verdad que me encanta que nos platiques de estos proyectos nuevos y que sea un año lleno de teatro, tú como actor, y nosotros que podamos disfrutar de puestas en escena de actores como tú, de verdad que es una maravilla. Así que te agradezco que nos hayas compartido todos esos proyectos futuros que se van a estar dando. Y obviamente agradecerte nuevamente, no dejo de verdad de agradecerte por esta plática, por esta oportunidad de poder coincidir a través del teatro, a través de la historia, a través de tantas cosas maravillosas que nos regala lo que son las artes. Así que te agradezco de verdad todo este rato, toda esta plática, y de verdad que ha sido una noche maravillosa para mi vida, de verdad. Para mí lo ha sido también. El favor me lo has hecho tú de permitirme compartir contigo esta audiencia que yo sé que te siguen mucho, muy interesado en todos los temas y todos los invitados que traes. Ha sido para mí un privilegio que estar en este espacio, y déjame decirte que el tiempo se ha ido volando, no lo he sentido, quiere decir que ha sido mucho, mucho y bueno. Lo he sentido yo también. El tiempo a mí a veces se me va en 2 segundos platicando y teniendo estas pláticas, literalmente. Yo lo siento así, como empezamos a hablar y ya ha pasado 1 hora y pico, y ha sido en este caso. Así que definitivamente estoy de acuerdo contigo, es porque pasan pláticas y momentos maravillosos, y cuando uno la pasa bien, el tiempo uno no le pesa. Así que ha sido en el caso de nuestra plática. Así que nuevamente te agradezco, Willy, por este rato, por esta plática, por coincidir, gracias al teatro. Yo digo que la rueda redonda, y en la vida da muchas vueltas, suceden muchas cosas, así que yo espero, lo declaro y lo decreto, yo siempre lo hago a cada uno de mis invitados, de verdad que más que el privilegio de poder coincidir y poder platicar a través de esta plataforma, en algún momento, si la vida me da la oportunidad de poder conocerte personalmente y poder coincidir, seguir coincidiendo y seguir haciendo tantas cosas maravillosas del teatro, mira, para mí sería más que un privilegio, y de verdad que sería una bendición. Así que espero que en un futuro, pues, no muy lejano, se dé esa oportunidad de poder seguir coincidiendo a través del teatro. Así que, Eso ya tú lo has de verdad que mil de eso ya gracias. tú lo has decretado, por lo tanto, así ha de ser. Y espero no, estoy seguro que va a tener el éxito tanto en este proyecto como en los proyectos que sé que estás incubando, y en la medida en que yo te pueda servir para que eso sea así, puedes contar conmigo. Te agradezco por tus palabras y por tu aportación, de verdad que ha sido de, 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 de tantas cosas maravillosas, de muchas cosas maravillosas, no lo puedo encajar solamente en una palabra. Así que te agradezco, y me gustaría terminar esta maravillosa
maravillosa, hermosa, preciosa conversa que hemos tenido esta noche contigo, como mencioné ahorita, con broche de oro, como a mí me encanta, así para ponerle la cereza al pastel. Y me gustaría que nos compartieras algún consejo ahora a nuevas generaciones o a cualquier persona que te esté escuchando en este momento, que quieras compartir a cada uno de nosotros, algunas palabras, consejos. Este es tu momento. Mira, te voy a decir algo que curiosamente fue un ejercicio de memorización que mi profesora de teatro de séptimo grado nos hizo aprender. Con el correr del tiempo, parece que me lo aprendí tan bien que nunca lo he olvidado, pero profundizando en lo que significa, entiendo que eso para mí eh, me aportó mucho en la forma como veo el oficio. Y dice así, es muy corto. En el teatro, como en todo arte, mientras más nos olvidemos de los medios materiales de expresión, más cerca vamos a estar de la emoción artística. Aún para admirar la belleza física en el teatro, hay que olvidarse de ella. Desgraciada la actriz a la que no pueda atribuirse en su vida artística otro calificativo que el de bellísima, como el actor, del que no pueda recordarse otro mérito que el de su figura. Como ves, aunque es muy breve, lo que implica es muy profundo. Así que ojalá que los jóvenes que pretendan embarcarse en esta amorosa, compleja, pero maravillosa profesión, le presten oído. Yo en lo personal lo cojo para mí, el consejo, yo siempre todos los consejos que yo recibo de cada invitado, yo soy la primera que lo cojo para mí. Y yo lo aplico en mi vida, así que no eres la excepción, me parece hermosa esta manera de terminar esta plática. Yo creo que no había una mejor, así que te agradezco por esas últimas palabras y nuevamente, Willy, por todo este rato, por toda esta hora y pica que estuvimos, que no sentimos que pasó el tiempo, pero lamentablemente el tiempo nos traiciona, el reloj nos traiciona, pero no importa, lo que importa es el coincidir, como dije ahorita, a través de las artes, a través del teatro y de una plática tan hermosa como la que tuvimos la noche de hoy. Así que te agradezco nuevamente por la oportunidad y nada, Así, y de verdad un abrazo para ti. un abrazo, cariño para todos. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias y muchas gracias también a todos los que se conectaron, a todos los que siempre están ahí pegaditos. Ya iniciamos nuevamente, luego, como lo mencioné al principio, luego una pausa pequeñita que tuvimos, volvemos a la carga nuevamente con nuestro espacio de Teatro de la Vieja Guardia. Así que el domingo que viene estamos en este mismo espacio, por este mismo canal, a esta misma, bueno, no, a las 7:30, no hasta ahora, porque ya ha pasado una hora y pico. Y con invitados maravillosos que siguen siendo parte de nuestro espacio. Como yo siempre digo, mientras sigan existiendo, que yo sé que hay muchos artistas aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo que quieran aportar, que quieran ser parte de Teatro La Vieja Guardia, quieran compartir su historia, su vivencia, experiencias, tantas cosas maravillosas. Teatro La Vieja Guardia sigue por ahí para abajo. Así que yo no pienso parar. Yo sigo por ahí para abajo, así que domingo tras domingo nos estamos conectando junto con ustedes a las 7:30. Así que el domingo que viene nos vemos. Chao, bye bye. Excelente semana. Bye bye.